para que nos cuenten mucho más sobre este tipo de operación, ya estamos en comunicación con Mercedes Sanz Tejera, que es jefa de cardiología de la Fundación Hospitalaria, donde se llevó adelante este tipo de procedimientos junto también al Hospital Italiano. Buenas tardes, Mercedes. Mi nombre es Belén Martínez, te saludo junto a Pablo Vicente, todo el equipo de La Voz de la Ciudad. Gracias por estar con nosotros. Hola, Belén, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por estar con nosotros y nosotros al no conocer de la materia de medicina específicamente y este tipo de intervenciones nos sorprende que se haga algo tan semejante, ¿no? Que la ciencia haya avanzado tanto, pero buscando un poquito más de información nos encontramos que ya la Argentina hizo 70 de estos tipo de procedimientos. Contanos cómo fue específicamente este, que al mismo tiempo se llevó en una situación de pandemia, se llevó en una paciente que no tenía una prepaga, entonces tuvo que ser asistida de manera pública, con la salud pública. Contanos cómo fue ese día y cómo se preparó justamente para esta intervención quirúrgica. Bueno, Belén, me parece que lo más importante es recalcar el diagnóstico precoz. Poder hacer diagnóstico prenatal y diagnóstico precoz, que hoy en el país no es algo tan habitual, y que se haya llegado al diagnóstico en La Plata de esta paciente, cambió el pronóstico y la evolución de la paciente. Por eso es tan importante que en las ecografías que se hagan las mamás le pregunten al obstetra si pudo ver bien el corazón del bebé. Ajá. Porque a poder hacer diagnóstico precoz, a nosotros por lo menos nos da la posibilidad de evaluar si es candidato o no a una posible cirugía. Eso en un principio. Y después, en cuanto a la cirugía esta en particular, nosotros trabajamos en conjunto con el Hospital Italiano. Yo trabajo en los dos hospitales, tanto en la Fundación como en el Hospital Italiano, y lo que logramos es, en un paciente que no tenía cobertura, que me parece que eso también es muy importante, que todos tengamos la misma calidad de atención independientemente de si tenemos o no cobertura social, y de que este paciente pudiera tener las mismas posibilidades que hubiera tenido si se atendían, por ejemplo, en el Hospital Italiano o en la Fundación. Y eso me parece que también es un hito muy importante, poder lograr que todos trabajemos en equipo en función de un paciente en plena pandemia, que también se nos complica mucho la logística de todas las cuestiones, sé que es una PCR previa, todo lo que ya sabemos que nos pasa en plena pandemia de COVID. Bueno, y en cuanto a esta paciente en particular, lo que tenía era una obstrucción en la aorta, que es la arteria principal del cuerpo. Ahí en el video que ven a la izquierda, ven cómo ingresa la aguja, cercana, muy cerquita de la aorta, y el objetivo de este procedimiento es dilatar la aorta para que el ventrículo izquierdo tenga mejor función y cuando nazca el bebé tenga mejor calidad de vida, digamos, para que no necesite una intervención más agresiva, sino solamente este procedimiento. Es importante que antes de cada procedimiento, aparte de poner en posición al bebé, se le da anestesia y se lo analgesia para que el bebé no sienta dolor, ¿no? También durante el procedimiento. Bien, Mercedes, la verdad que nosotros estamos muy sorprendidos con todo lo que nos estás contando, con las imágenes también. Nuevamente agradecer a todo el personal de salud que tanto estuvo trabajando en el 2020, empezando este 2021 lo mismo, tantos colegas tuyos dejando todo día a día y salvando vidas, que es lo más importante. Y sobre todo cuando nosotros a veces leemos, compartimos noticias de que les cuesta ser reconocidos, están constantemente en la lucha, ¿no?, de una mejora salarial y demás. Y después vemos este tipo de informaciones y es como que no podemos entender todo lo que hacen, incluso ayudando a aquellas personas que no tienen un peso tal vez para poder solventar esta operación, como vos decías, por eso llegan a la Fundación Hospitalaria. ¿Y cuál es ese camino que tiene que llegar una madre, en este caso, teniendo este inconveniente con el feto, para que pueda ser atendido? ¿Cómo llegan a ustedes este tipo de casos? En general, digamos, el diagnóstico se hace en algún centro periférico. En este caso en particular lo diagnostica un cardiólogo que trabaja mucho con nosotros también, que es el doctor Esteban Márquez, que hace el diagnóstico en La Plata y él sugiere o sospecha que puede ser candidato a algún posible intervencionismo y nos lo deriva. En general, excepto que sean pacientes que se hacen la ecografía en centros buenos, yo trabajo también en el Hospital Fernández, en el hospital público, y muchas veces nos derivan directamente al hospital, pero excepto que en general necesitamos que hagan los diagnósticos los obstetras o los médicos de medicina fetal para poder derivarlo oportunamente. La única manera que nosotros tenemos de poder hacer estos procedimientos es si logramos el diagnóstico oportuno.
Esa es la clave, digamos. No tanto que las familias se acerquen, sino que los centros donde se hace diagnóstico, por eso tenemos muchos programas de capacitación para los obstetras, para enseñarles a ver bien el corazón del bebé adentro de la panza, para que puedan sospechar cuando es posible o se necesita algún tipo de intervención cardíaca o intervención de cualquier tipo. Pero por eso lo más importante es capacitar a los médicos que están haciendo el primer screening del feto. Cada oportunidad de hacer una ecografía hay que mirar el corazón del feto para poder diagnosticar las posibles cardiopatías. No solamente en esta que tiene la posible intervención fetal, sino en aquellas que no se puede intervenir porque no es candidato, pero también nos cambia al nacimiento el bebé que tiene un problema del corazón, que nazca en un centro que se puede tratar, que hay cardiólogo, y no que nazca en un lugar que a veces no hay ni neonatología en muchas partes del país. Entonces, poder hacer el diagnóstico modifica la evolución de las cardiopatías, el diagnóstico prenatal, ¿no? Mercedes, ¿es muy común este tipo de diagnóstico? No es tan frecuente. Las cardiopatías son las malformaciones congénitas más frecuentes, pero así todo no es tan frecuente en la población general. Pero el dato más importante es que se da en general en familias que no tienen factores de riesgo, porque uno piensa, bueno, nunca me pasó, puede ser que no me pase. Y en general las cardiopatías tienen una herencia multifactorial, o sea, hay muchos factores que se ponen de acuerdo para que esto se produzca. Entonces es muy importante que, digamos, el screening, porque no vamos a tener nada que nos va a avisar que puede tener la cardiopatía. Entonces por eso es tan importante que en las ecografías se mire el corazón. Mercedes, es hermoso lo que hicieron el trabajo, es realmente para nosotros que, reitero, no sabemos nada de ciencia, vemos que pudieron lograr semejante cosa, operar al bebé desde la panza de la mamá, nos parece hasta milagroso. Por supuesto que es de ciencia y ustedes saben muchísimo y hace años que están preparados al respecto, 15 profesionales trabajaron en esa intervención, pero realmente nos hace sentir muy orgulloso de la calidad de profesionales que tiene nuestro país, realmente es muy importante. Una operación que se hace en solamente 15 centros del mundo y Argentina es uno de ellos. 500 intervenciones se hicieron en todo el mundo y se hicieron 70 en nuestro país, así que realmente es espectacular lo que hacen. Gracias, Mercedes, por su tiempo, por estar con nosotros y por contarnos todo al respecto y sobre todo eso, de hacer un buen diagnóstico. Atención a todas las mamás y los papás cuando tengan que hacer esa intervención con el médico, ¿no? De la consulta es fundamental pedir un buen diagnóstico. Gracias, Mercedes. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo grande. Muy amable, gracias. Mercedes Sáenz Tejera, jefa de cardiología de la Fundación Hospitalaria. El año pasado, a mediados de diciembre, se hizo esta nueva intervención, una intervención cardíaca en el feto, 32 semanas. Salió todo perfecto, realmente es espectacular el trabajo que hacen los médicos en nuestro país y lo que vos remarcabas, ¿no? Sí. Lo fundamental, el sueldo. El sueldo. Tiene que ir acorde al trabajo que hacen. Por eso se lo dije también, las noticias que siempre estamos leyendo, ¿no? Que piden ser reconocidos, que pasen a planta y todas esas cosas que después ves este resultado y decís, qué bárbaro, lo que es la vocación, ¿no? Todo, que a pesar de todas las trabas que tienen, bueno, siguen adelante y hacen estas cosas espectaculares, hermosas en la entrevista.